Soledad Loaesa, académica del Colmex, del Colegio de México, con usted y con nosotros para que hablemos del tema. Soledad, como siempre, te agradezco mucho que tomes la llamada. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Cómo ver todo lo que está pasando, Soledad? ¿Cómo lo ves tú desde donde andas? Pues yo lo veo difícil, está en una situación muy complicada, hay una fractura profunda dentro del partido y es una fractura que tiene un sustento no nada más en la lucha por el poder, sino que sí hay diferencias crecientes entre por lo menos dos corrientes dentro del PAN. Una de ellas muy liberal y la otra que se mantiene más cercana a la doctrina social cristiana. Yo creo que Madero encabeza la segunda y el grupo calderonista, me parece a mí, estaría mucho más cercano a una propuesta liberal, tanto económica como, sobre todo económica, porque en términos políticos no hay diferencias realmente. Esta sacudida, Soledad Loaesa, que ha tenido el partido estos días, que ha trascendido, que los ha dejado en evidencia, que además es evidente que no se está resolviendo nada, que tú recuerdes, es una de esas buenas broncas que históricamente ha tenido el PAN. Sí, cómo no. Es una bronca muy profunda que, por otro lado, normalmente lo que ha ocurrido cuando ha tenido crisis similares, desde luego la crisis que me hace recordar es la de 1978, que era una crisis que estuvo larvada muchos años, pero es la que lleva a la separación de Efraín González Morfín y de Mauricio Gómez Morín, y de gente muy distinguida del partido, se separa del partido a raíz de esa crisis. Y sí pierde el partido una parte importante de su dirigencia y de su élite. Pero el partido permanece, se rehace en buena medida, es una obra de Abel Vicencio Tobar, y la discusión era también de orden ideológico. En este caso no estamos viendo la discusión de orden ideológico con tanta claridad como se vio entonces, pero yo creo que está ahí latente. Y en el 78 estaba presente de manera más explícita. Se había radicalizado Efraín y frente a él había una corriente que estaba encabezada por José Ángel Conchello y Pablo Emilio Madero, que pretendían hacer del partido lo que finalmente fue el partido, una pieza fundamental del sistema político. Pero sí, esa crisis fue muy profunda, fue una sacudida muy grande, pero sobrevivió el PAN. En este caso tenemos una fractura entre dos grupos muy fuertes, porque Felipe Calderón sigue siendo muy fuerte dentro del partido, pero yo creo que Gustavo Madero se ha hecho muy fuerte también. Entonces, hay un equilibrio ahí, o un empate más bien, muy complicado. ¿Ves, Soledad Loaesa, en este escenario, digamos, es que hay muchos que son como nuevos panistas, ¿no? Y son muy guerreros, son muy belicosos. Pienso en Javier Lozano, por ejemplo. Javier Lozano sí. es Ernesto Cordero. Ernesto Cordero mismo, ¿no? Ernesto Cordero mismo, sí. O sea, y lo sorprendente es que su líder es Felipe Calderón, Uh-huh. que es un panista de toda la vida. Entonces no podemos situar la fractura en términos de advenedizos y tradicionales Uh-huh. dentro del partido, sino que es una cosa un poquito más compleja que eso, y tiene un componente, a mi manera de ver, tiene un importante componente ideológico que se fue desarrollando en los años en los que Acción Nacional estuvo en el poder. Oye, porque Gustavo Madero es muy crítico de la política económica de los gobiernos anteriores, de los gobiernos panistas. De los gobiernos panistas, ¿no? Sí. Oye, a ver, te planteo, ¿vislumbras un rompimiento así medio traumático, alguna cosa así, Soledad? Pues los politólogos tenemos que cuidarnos de hacer predicciones porque invariablemente nos equivocamos. Entonces, en protección del gremio y de la profesión, no me atrevo a hacer una predicción. Lo que sí creo que va a ocurrir es que la tensión va a ser muy fuerte durante mucho tiempo. Todo partido que pierde elecciones sufre una crisis interna, normalmente una crisis interna profunda.
hay reproches, hay búsqueda de responsables, pero al cabo de un tiempo finalmente se reconcilian. La pregunta que habría que hacernos es ¿qué tanto va a durar esta crisis en el caso de Acción Nacional? Y yo creo que va a durar mucho tiempo, que va para largo. No me atrevo yo a predecir una fractura o una escisión del partido, no creo que vaya a ocurrir, pero sí creo que las tensiones se van a mantener por mucho tiempo y un partido fracturado internamente es un partido que tiene muchas dificultades para ganar elecciones. Entonces, lo que sí podemos pensar, lo que sí podemos imaginar es un largo periodo en la banca para muchos panistas. Soledad Loaiza, ¿alcanzas a ver, en este terreno inevitable de la especulación, alcanzas a ver que el tema César Nava juega, que el tema Rosario Robles juega allá dentro del PAN, Claro. que todos estos asuntos en donde hay una mano también que mece la cuna y esa mano viene del propio gobierno federal? Bueno, no, en fin, no sé qué quieras decir, que si es una crisis provocada por el gobierno federal. Que si también, pues, si también el gobierno tiene que ver en esto. Pues siempre se ha pensado que los conflictos internos en el PAN están provocados por el gobierno. Bueno, el gobierno puede ser muy intrigante, desde luego, y puede contribuir a la crisis, no creo que la provoque. A lo mejor no era el momento de destapar la información a propósito de las sospechas en torno al desempeño de César Nava, a lo mejor no era el momento de plantear una serie de problemas que hay en términos de las cuentas del gobierno calderonista, las que entregó y que ahora resulta que no están bien hechas, que tienen varios problemas que tiene que atender lo que era la Contraloría y que ahora está en manos del el tema de la responsabilidad de los funcionarios ya no me queda muy claro en manos de quién quedó, pero creo que ese es un tema que efectivamente abona a la crisis. Y desde luego el escándalo en torno a César Nava es un argumento que utilizan en este momento los enemigos de Calderón para denunciar su política, para denunciar las propuestas de esta corriente. Sí, porque además indirectamente, si es César Nava, pues también le pegan a quien era el secretario de Hacienda, que era el señor Ernesto Cordero y cosas así, ¿no? Claro, entonces hay que considerar que más que una conspiración por parte del gobierno, lo que es inevitable es que si el gobierno aporta información negativa, esta información va a ser utilizada por los actores en conflicto. Y entonces yo me pregunto, la pregunta que habría que hacerse es si acaso el gobierno lo pensó y dijo vamos a contribuir aquí a la crisis de estos, que al gobierno no le conviene, ¿eh? El gobierno lo que necesita es una oposición bien articulada y bien armada, que le ayude a ventilar sus propuestas y que le ayude a gobernar. En todas partes del mundo el partido de oposición cogobierna. Entonces al PRI y al gobierno lo último que le conviene es que se colapse Acción Nacional. Sí. Porque entonces no tendría interlocutor. Claro. ¿Con quién trata los asuntos? Claro. Entonces el gobierno, yo no creo que le convenga. Ahora, que el gobierno saca información y que esa información es utilizada en el conflicto interno, bueno, pues eso es inevitable. No sería un caso único. Oye, el tema Pacto por México, esta insistencia de que hay que poner fuerte al Pacto por México de parte del secretario de Gobernación, juega o digamos es inevitable en el contexto actual, pues no perder de vista el papel que está jugando un instrumento importante para gobernar al país, no solamente para gobernar Peña Nieto, sino para gobernarse el país. Claro. Ahora, yo me pregunto hasta qué punto el pacto está desplazando al Congreso. O sea, ¿entran en competencia esas dos autoridades o no? ¿O realmente el pacto contribuye a fortalecer las negociaciones políticas y por consiguiente contribuye a fortalecer al Congreso? No lo sé. O no sé si el pacto en realidad crea un flanco adicional de ataque que debilita al conjunto de la clase política en caso de que no funcione. Yo creo que no hemos pensado bien este instrumento del pacto
porque normalmente sería necesario cuando no existen instancias de negociación y de acuerdo entre los partidos. Entonces se llega a un pacto, cuando no hay un